Muy buenas noches a todos mis amigos. Estamos en el estudio de Pepe Ávila, un espacio para compartir la palabra y de una manera sencilla y sin una connotación religiosa, pues encontrar la verdad que nos va a ayudar en nuestro diario vivir. En esta ocasión vamos a ver una parábola más dentro de este tema de las parábolas, y esta es la parábola que le he titulado El crecimiento de la semilla. Esta lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, del 26 al 29, y dice así: Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece, como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Así que aquí tenemos pues a Jesús hablándonos de esta parábola, ¿verdad? Es importante relacionarla también con la parábola del sembrador. Obviamente pues inmediatamente nos hace esa relación, la de la cizaña igualmente, ¿verdad? El trigo y la cizaña tienen esa relación, porque realmente es muy importante que nosotros hagamos el trabajo que a nosotros nos corresponde hacer. Nuestro trabajo es uno y el trabajo de Dios es otro. Él nos encarga a nosotros ciertas cosas, y bueno, Él está extendiendo su reino en todo este mundo. A veces tendemos a pensar que somos nosotros los que hacemos esa extensión. No necesariamente es así, pero por eso vamos a analizar esta parábola, para que podamos tener un entendimiento mejor sobre todo esto. La primera cosa que tenemos aquí es la cuestión, digamos, de la siembra, ¿no? En este caso, pues Jesús está comparando el reino a este proceso que tiene cualquier semilla. Una semilla se tiene que sembrar, se le tiene que dar el tiempo que requiere. Entonces esa semilla tiene un tiempo para germinar, para crecer una plantita, para entonces después producir un fruto, y bueno, pues luego viene prácticamente la cosecha del fruto que sea el trigo o sea lo que sea que vaya a dar un fruto. Así que la primera cosa que tenemos es la siembra, y en este caso es algo que sí nos compete a nosotros, porque la primera cosa en cuanto a la siembra pues es predicar el Evangelio. Esa es nuestra parte en el reino de Dios. Esa es la manera en cómo nosotros participamos para la extensión del reino, para que Dios haga lo que Él quiere hacer, lo que Él pueda hacer. Lo que nosotros podemos hacer es predicar el Evangelio, siempre estar armados con las buenas noticias, y a cada persona que podamos compartírselo, lo hagamos, porque esa es nuestra responsabilidad. Estamos esperando que lo haga alguien más. A veces pues nosotros no estamos tan conscientes de la importancia que tiene que hagamos nuestro trabajo. Entonces predicar el Evangelio es algo que nos compete a nosotros, es decir, sembrar la semilla. Así que en nuestro entorno, en tu entorno, en mi entorno, es donde debemos de predicar el Evangelio. Muchas personas están esperando a ver si Dios les llama a ir a predicar al África, o a Brasil, o a Kenia, no sé. A muchos lugares la gente piensa China, ¿verdad? Pero debemos entender una cosa, que el campo misionero es el mundo, totalmente el mundo. Ahora, todos tenemos un entorno, y finalmente ese entorno nuestro es nuestro campo misionero. Podemos empezar ahí, y a Dios, si nos quiere llevar a algún otro lugar, si Dios quiere hablar a nuestro corazón y decirnos, pues quiero que vayas a algún lugar, bueno, Él lo hará. Pero no creo que lo haga si nosotros ni siquiera empezamos con nuestro entorno.
debemos de empezar con nuestro entorno, debemos de empezar con lo que Dios nos da. Cuando yo conocí a Cristo en 1974, a finales de 1974, me junté con un amigo que realmente tenía mucho ánimo en ese aspecto, y de él aprendí a que era importante predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio en el trabajo, predicar el Evangelio con los amigos, predicar el Evangelio donde quiera que uno estuviera. Eso implicaba que podía predicarlo en un camión, en el metro, de casa por casa, en la calle, en un parque, sentándome con alguien que estuviera por ahí, y podía yo compartirle el Evangelio. Así que es muy importante que nosotros entendamos que nuestro primer campo misionero es nuestro entorno. Y entonces ahí en nuestro entorno está nuestra familia. ¿Cuántas personas hay en nuestra familia que aún no conocen a Cristo? Nuestro entorno es nuestros vecinos. ¿Cuántas personas hay alrededor nuestro, de nuestro vecindario, que no conocen a Cristo? Nuestro entorno pues es el trabajo, la oficina o el negocio, lo que sea. ¿Cuántas personas hay ahí que no conocen a Cristo? Ven, tenemos un campo misionero muy grande, así que es muy importante que prediquemos el Evangelio, que sembremos la semilla del reino. Mateo 24:14 dice: y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si queremos hacer avanzar el reino, pues debemos de predicar el Evangelio, precisamente porque cuando sea predicado en todas las naciones, entonces dice, vendrá el fin. Así que bueno, en esa parte pues es lo que a nosotros nos corresponde hacer, y lo queremos hacer con mucho gusto. También hacemos este trabajo con esperanza, es decir, esperamos algo, ¿no? Mucha gente, ay, es que nadie hace caso, ay, es que todos... Bueno, eso es verdad, la mayoría de la gente está ocupada en sus cosas, en su egocentrismo, en su vanidad, en lo que ustedes gusten y manden. Pero siempre habrá alguien que escuche el Evangelio. Hay mucha gente que tiene situaciones, que tiene cosas, hay mucha gente que no tiene respuestas a su vida, hay otros que están muy contentos porque no les aprieta nada, ¿verdad? No les perturba nada, pero todas las personas pasan por distintos estadios en la vida, así que va a llegar el momento en que esas personas empiecen a voltear a ver a quién les puede ayudar cuando están en alguna situación. Quizás les quieres hablar cuando realmente están con su plenitud, entre comillas, probablemente no te hagan caso, pero hay que dar un tiempo. Nosotros predicamos con la esperanza, ¿verdad? Esperar es lo contrario a desesperar, es decir, no desesperamos. Cuando compartimos con otros a Cristo, debemos hacerlo con esperanza de que esa semilla sembrada germinará y dará su fruto. Había un amigo que me compartía a mí pues estábamos en las drogas, y él fue uno de los primeros que dejó las drogas y empezó a caminar con Cristo. Y luego cuando yo me lo encontraba, pues me compartía el Evangelio y me decía que Cristo me amaba y bla, bla, bla. Yo pues le sacaba la vuelta, ¿no? Porque pues, la verdad yo no estaba interesado en eso, ¿no? Pero este muchacho o este amigo, siempre que me encontraba, pues me hablaba del Evangelio. Y finalmente, pasando el tiempo, parecía que yo no le hacía caso, pero cuando yo acepté a Cristo, cuando empecé a leer la Escritura en un Nuevo Testamento y acepté a Cristo, a la primera persona que busqué fue a este amigo, porque él me había estado hablando. Entonces yo llegué y ya le dije, mira, yo ya acepté a Cristo y qué sé yo. Así que no debemos de desesperar, debemos de tener esperanza de que la semilla que sembramos germinará y dará un fruto. Definitivamente lo hará. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 4 y verso 10, dice: porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de los hombres, especialmente pues de los creyentes. Así que dice el apóstol Pablo: por esto trabajamos y nos esforzamos, porque nuestra esperanza está en Cristo.
Y tenemos esperanza de que Él toque a nuestros familiares, que Él toque a nuestros amigos, que Él toque a nuestros conocidos, que Él toque a nuestros vecinos, que Él se revele a los corazones. Es una esperanza. Tenemos esperanza en Cristo. Él es también a la misma vez nuestra esperanza. Luego, entonces, pues también necesitamos la paciencia, ¿verdad? Porque ahí es donde empieza el asunto, ¿verdad? Paciencia no tiene nada que ver con pasividad. No es estar con los brazos cruzados, sino con una resistencia a las fuerzas malignas y al pecado. Esa es paciencia en la Biblia. La otra vez pensamos de paciencia como a ver cuánto aguanto, pero no es de aguantar. Como dice la Escritura, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Esa resistencia es una resistencia activa, no es pasiva, ¿verdad? Resistimos. Entonces, cuando estamos resistiendo a las fuerzas del maligno y al pecado, nosotros mismos estamos mostrando esa paciencia y aguardamos con perseverancia la manifestación del reino, la manifestación de Cristo. ¿Se requiere esa paciencia? Sí. ¿Requerimos tener esa paciencia de la Biblia? Sí. Entonces no es aguantar, sino es tener una confianza y una resistencia que se mantiene, que persevera, que va más allá. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Es importante notar que siempre se relacionaba con las cuestiones de los agricultores. Y vemos que un agricultor en este caso dice: miren cómo el labrador, el agricultor, espera el fruto precioso. No se desespera, siembra su semilla con una esperanza de que esa semilla germinará, crecerá en una plantita y finalmente producirá el fruto que él espera. Todo eso no es propiciado por el labrador. Él no hace eso. Él espera la lluvia, por ejemplo. Él no puede producir la lluvia, como dice aquí, la temprana y la tardía. Así que él lo que hace es simplemente sembrar la semilla, ¿verdad? Y la semilla germinará cuando sea su tiempo y teniendo las condiciones adecuadas. Así que es muy importante tener esa paciencia como la tiene cualquier labrador, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, pues entonces estamos confiando en que Dios usará nuestras vidas y que no estamos perdiendo el tiempo. Cada vez que hablamos con alguien de Cristo, estamos sembrando una semilla en ese corazón. Y así que con esa, nosotros vamos a decir que la regamos con la oración, ¿verdad? Clamando a Dios e intercediendo por esas personas. Es como regar esas semillas que hemos sembrado. Entonces esa es la siembra. ¿Es importante sembrar? Sí. ¿Ese es nuestro trabajo? Sí. Ese es el trabajo que Dios nos encomendó y que mediante ese trabajo nos involucra en su reino. Haciendo eso estamos involucrándonos en el reino de Dios de una manera práctica. Luego entonces viene la germinación. La germinación pues no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, una persona que siembra semillas no hace que germinen las semillas. Eso es imposible. Puede crearles un ambiente, ¿verdad?, digamos, donde el calor, la luz, el agua, en fin, pueda ayudar a la semilla a germinar, pero no puede apresurar la germinación, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, pone una semilla en una macetita, así digamos, a la intemperie, pues tarda un poquito más a que si uno la pone en una especie, digamos, de clima controlado, ¿verdad? Donde uno puede tener la temperatura adecuada, regarle adecuadamente, en fin, todo eso puede ayudar a la semilla a germinar un poquito más rápido. Pero es porque uno puede proveerle esa parte, pero no hacemos que avance la semilla más rápido o menos con nuestro esfuerzo. O sea, es imposible. Cada semilla va a germinar cuando sea su tiempo de germinar. O sea, nuestro trabajo es sembrarla.
La germinación le corresponde a la semilla. La semilla posee el secreto de la vida y crece por sí misma, no necesita la ayuda de nadie. El agricultor no hace crecer la semilla, no debemos equivocarnos. Podemos nosotros oponernos y aún frustrar el reino de Dios con nuestras cosas, pero también podemos generar las condiciones para que el reino se manifieste en nosotros. Sin embargo, aún diciendo estas cosas, detrás de todo esto está Dios, su poder y su voluntad. Es decir, si nosotros no hacemos más nada, si nosotros nos empeñamos aún en estorbar el reino de Dios, no vamos a poder detenerlo. La manifestación del reino está ya en esta tierra. Desde que Jesús dijo, el reino de Dios está entre ustedes, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a poderlo parar, aunque yo me niegue, aunque yo me oponga. Bueno, puedo retrasarlo en cuanto a mí, puedo no aceptarlo nunca, pero el día que el Señor tiene preparado para establecer su reino sobre todos los reinos, ese día vendrá y ese día no habrá nadie que pueda impedirlo. Así que es muy importante entender que la semilla por sí misma posee el secreto de la vida y crece por sí misma. No le ayuda el agricultor a crecer ni a hacer nada de eso. Marcos 4:28 dice, la tierra produce, fíjate, la tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Así que es cuestión del terreno, ¿verdad? Y en ese caso, Jesús cuando habló del sembrador, pues dice que la semilla cayó en diferentes terrenos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Por lo tanto, si la semilla se siembra en un terreno que está bien labradito, bien cuidadito, pues tiene un ambiente más apropiado a la semilla para poder germinar con mayor rapidez, ¿verdad? Pero uno puede ver, digamos, en las ciudades, como aún en el concreto, en apenas un poquitito de tierra que se hace en una grieta, por ejemplo, empezamos a ver que ahí crecen plantitas, porque muchas semillas están dentro de la tierra. Entonces germinan, aún en el cemento, uno puede ver grietas ahí creciendo una plantita. Así que por eso aquí en Marcos 4:28 dice, la tierra produce fruto por sí misma, ¿verdad? Y la semilla que está en la tierra, pues entonces ahí es donde es su lugar, pues, para germinar. Una semilla que está afuera, así al aire, no va a germinar jamás. Necesita estar en la tierra para germinar. Ahora, entonces, pues ese es el asunto, que Jesús compara su reino con una semilla que germina. Este es el centro, digamos, de la parábola. Él está comparando al reino con el crecimiento que tiene una semilla. Y eso nos da pauta a nosotros para pensar y para ver que eso tiene que ver con Dios. Nosotros nada más vamos a hacer la parte que a nosotros nos corresponde de sembrar esa semilla en los corazones de las personas, ¿verdad? Pero debemos de saber que la semilla germina sin que el agricultor se percate de cómo lo hace, ¿verdad? Su crecimiento es constante día y noche. Mientras el labrador duerme, la semilla prosigue con su crecimiento y desarrollo. De la misma manera, el crecimiento del reino está oculto a nuestros ojos, pero indudablemente está creciendo y avanzando en todo el mundo. Yo sé que ahora, por ejemplo, en la actualidad, estamos a principios del 2013, y hay veces que he oído gente que habla como si ellos estuvieran haciendo un avivamiento, ¿me entienden? Otros he oído que hablan como que siempre están esperando un avivamiento, y que va a venir un avivamiento, y que va a venir un avivamiento. Pero yo les digo una cosa, desde los discípulos, desde esos 120 que Jesús fueron sus discípulos, que Él les dijo que se fueran allá a un lugar y que estuvieran ahí orando y esperando, desde ahí empezó un avivamiento tremendo, hasta el día de hoy. A lo mejor la gente ha venido a iglesias o grupos o como quieras, congregaciones grandes, chicas, pequeñas, lo que sea, y en un cierto tiempo empezaron a asistir ahí y no se dan cuenta de todo esto. Yo que conocí a Cristo a final, pues digamos en los 70s, pues yo conocí a Cristo en ese tiempo y
puedo decirles que he visto cómo se ha desarrollado. Cuando yo miro hacia atrás, yo lo único que puedo ver es un desarrollo y un avivamiento de la obra de Dios. Porque hoy día hay muchos más grupos de los que había cuando yo conocí a Cristo. Hay grupos grandísimos. Es decir, Dios ha hecho su obra oculto a los ojos de los hombres, pero ha estado ahí. Entonces, cuando uno voltea hacia atrás, hay un antecedente. Yo puedo ver cuando yo conocí a Cristo y al día de hoy, después de 36 años, puedo darme cuenta cuánto ha crecido la obra. Yo puedo ver que hay un avivamiento ahora, que Dios ha traído un avivamiento a este mundo, y en diferentes lugares se hicieron grupos y ahora son grupos grandes y ahora hay iglesias grandísimas. Así que el reino está avanzando en el mundo. Es el reino de Dios y avanza y crece de suyo, por lo que Dios ha diseñado que sea. Marcos 4:27 dice: y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece como él no sabe. Está hablando del agricultor, que el agricultor se acuesta y ve. Sí, porque un agricultor cuando siembra una semilla no dice, bueno, ya llevo una semana, a ver, vamos a ver si la semilla ya germinó, y va y escarba la tierra y encuentra. No, eso no hace ningún agricultor. El agricultor siembra su semilla y espera pacientemente a que germine. Y poco a poco uno va viendo cómo van apareciendo, ¿me entiendes? Una hojita, así. Es hermoso eso, ¿no? Yo aquí en la casa, pues tengo sembradas varias cositas. Siembro mi cilantro, mi perejil, siembro jitomatitos, siembro, pues espinacas he sembrado varias cosas. Pero lo bonito, a mí me gusta que pongo mis semillitas ahí en una macetita y las tengo por aquí más o menos, regándolas y todo eso, dándoles ese cuidado, y estoy esperando y esperando y esperando a ver hasta cuándo empieza. Y hay una alegría cuando empiezas a ver que sale una cosita verde ahí, apenas un puntito verde, y luego empieza a crecer así un poquito más, y luego hay unos que se abren, entonces salen como unas, y luego ya se dan. Por ejemplo, el cilantro, primero salen unas como hojitas así larguitas, y luego después, ya que salieron esas hojitas, de repente empieza a salir una así ya chinita, como es la hojita del cilantro. Entonces es muy bonito ver eso, porque yo no hice nada. Bueno, la riego, pero todo eso lo tiene la misma semilla y la tierra. Es decir, yo no hago nada. Yo todos los días me acuesto, al otro día me levanto, y eventualmente mis plantitas van creciendo, y así, ya cuando alcanzan una cierta altura, pues entonces las paso a la tierra, donde ya, digamos, a tierra, donde pueden crecer mucho más, y entonces crecen más exuberantes, ¿no? Entonces, es muy bonito eso, ¿no? No tiene nada que ver uno. La semilla brota y crece como uno no sabe. Y es lo mismo cuando nosotros sembramos la semilla del reino, ¿me entiendes? Esa semilla va creciendo como nosotros no sabemos, no nos damos cuenta. A lo mejor uno sigue viendo a la persona y dice, no, pues sigue, yo la sigo viendo igual que siempre, es de lo peor o lo que sea, pero la semilla está creciendo ahí. Y va a llegar el momento en que germine, y cuando germine entonces vamos a ver esa parte, vamos a ver, nos vamos a gozar de ver que efectivamente esa semilla fructificó. El reino tiene su propio poder, no depende de nosotros, tiene su propio poder. Si tú te fijas, un árbol puede romper las banquetas, es decir, las raíces de un árbol pueden romper las banquetas. ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo pueden romper 10 centímetros de concreto y levantarlo? Bueno, no lo hacen de un día para otro. La raíz va creciendo, se va engrosando, poquito. No deja de hacerlo, todo el tiempo está creciendo. Y poco a poquito empieza a generar una presión que rompe un concreto de 10 centímetros, 15 centímetros o más. ¿Por qué? Pues porque empieza a crecer, tiene su propio poder, ¿verdad? Así que, pese a la rebeldía humana y pese a la desobediencia, la obra de Dios prosigue. Nada puede detener el cumplimiento de los designios divinos. Y eso es algo que nosotros debemos de saber. Es el poder del reino. Nosotros somos súbditos de ese reino. Isaías 43:13 dice: aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Eso es lo que dice Dios. Isaías 43:13. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? ¿Me entiendes? La obra de Dios se va a hacer
Él tiene su día prefijado y vamos hacia ese día, hacia la manifestación total del reino. Pero ahora en la actualidad el reino de Dios está entre nosotros. Y nosotros como súbditos de ese reino, pues entonces debemos estar conscientes del poder de ese reino para seguir predicando, para seguir sembrándolo, para esperar que germine y entonces gozarnos con cada, digamos, etapa del desarrollo y crecimiento de la semilla. Así que la semilla germina, se hace una plantita y después pues da su fruto, ¿me entiendes? Todo eso no es en el tiempo de uno, es en el tiempo de la propia semilla. Yo sembré unos chiles, por ejemplo, serranos, y entonces se tarda, o sea, se tarda en que va creciendo una plantita que pensar en unas hojitas. Ahorita tengo ahí unas matitas que ya tienen sus chilitos, pero pues han pasado meses. Y yo no puedo forzar más nada. Ahora ya puedo decir, estoy listo, estoy esperando que maduren para cosechar yo mis chilitos. Tengo un limonero que lo sembré en una varita y ahorita ahorita está lleno. Tiene como 1,20 metros de alto, pero ya está lleno de limones que estoy esperando que maduren, que estén en su mejor tiempo para poder disfrutar de ese fruto, ¿verdad? Así que estoy esperando que varias cosas que yo tengo ahí sembraditas estén madurando más y más y más y más y más, porque entonces voy a cosechar ya sea mis chilitos, o ya sea mis jitomatitos, o ya sea mis limoncitos, ¿verdad? O mi cilantrito, o mi perejil, en fin, todas mis cosas que tengo por ahí, ¿no? Así que entonces tenemos como tercer cosa la cosecha. Y en este caso, la cosecha nos habla de la consumación, de la razón de la semilla, ¿no? De por qué la semilla es la semilla. Bueno, la semilla solita no parece gran cosa, pero una vez que la siembras ahí se hace una plantita. Una sola semillita que siembras produce muchísimo fruto. Su consumación de la semilla es producir fruto y después entonces produce muchas más semillas en cada fruto que pueden volverse a sembrar y entonces, ¿me entiendes? Es un cuento de nunca acabar. Así que esto nos habla de la consumación. Hay un tiempo para recoger la cosecha. Debemos de darle tiempo a las personas. A veces parece que las personas no hacen caso, que no están avanzando, que no crecen. A veces nos pensamos, no, pues ¿para qué les sigo hablando? No debemos de desesperar, debemos de tener esa paciencia y seguir regando con el agua de la oración, de la intercesión, esas semillitas que hemos sembrado. Para que cuando empiecen a salir y empiecen a germinar y empiecen a salir esas plantitas, nosotros nos alegremos, nos gocemos, nos regocijemos. Hay un tiempo para recoger la cosecha. En este caso es la consumación del proceso que les dije en que la semilla se siembra, germina, crece y produce fruto. Así que el reino de Dios tiene una consumación en esta tierra. Es muy importante que nosotros tengamos esa certeza en nuestro corazón. Apocalipsis 10:7 dice, porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Así que habrá ese momento de consumación, mientras pues nosotros vamos hacia allá. Y estamos esperando que se dé un gran fruto. ¿Qué es lo que desarrollamos con eso? Pues confianza en Dios. Es importante porque nosotros mantenemos nuestra confianza en Dios. No sé en qué la gente puede confiar en muchas cosas, ya sea en el dinero, puede confiar en sus posesiones, en su trabajo, no sé. Pero tú sabes, todas esas cosas pueden fallarle a la gente. Dios jamás nos falla. Si tú y yo confiamos en Dios, nuestra confianza jamás de los jamás será defraudada. Dios no defrauda a nadie. Nosotros podemos poner nuestra confianza en Él y podemos observar que Él hace las cosas, que Él tiene su tiempo, en su momento y todo. Y entonces nosotros nos gozamos cuando vemos el avance del reino, el crecimiento de las cosas en su debido tiempo, en fin. Así que un cristiano
confía en las promesas de Dios. Jesús prometió regresar y Jesús regresará por nosotros. Ya hay un día en que el reino de Dios será manifestado a todos. Así que nosotros vivimos con esa esperanza de la manifestación del reino, para que entonces podamos nosotros participar con toda plenitud de ese reino manifestado de Dios. El Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Así que como nosotros como súbditos de este reino, caminamos con esa confianza en el Señor. Nuestra confianza está en Cristo. Nuestra confianza está en que el Espíritu Santo hará su obra en los corazones. Nuestra confianza está en que veremos a Cristo cara a cara. Nuestra confianza está en que nosotros tenemos una habitación celestial que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Eso dijo el Señor Jesucristo. Estamos contentos aquí. Disfrutamos de lo que Dios nos ha dado aquí, del trabajo, de si tienes tu casita, de si tienes tu cochecito, pues de lo que Dios te haya permitido tener, ¿verdad? De todo eso podemos disfrutarlo, agradeciéndole al Padre, agradeciéndole a Jesús, de todo lo que pues Él en su bondad nos ayuda, nos suple, nos llena de todas esas cosas. Por eso encomendamos a Él nuestro camino, nuestra vida, nuestra forma de andar. Es decir, confiamos en Él y sabemos que Él actúa a nuestro favor para bendecirnos, para ayudarnos. Así que tenemos confianza en Dios y esperamos en Dios. Nuestra esperanza no está en las cosas o el dinero. Esperamos con fe en Dios. Las circunstancias no nos roban la fe porque esperamos en Cristo, y cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados. El Salmo 34 dice así: espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. Qué importante es eso, ¿verdad? Que en realidad nosotros tenemos una esperanza en el Señor, nosotros guardamos su camino y Él nos exaltará. Él exaltará tu vida. Y tú vas a ver a muchos de los impíos que se burlan, que no creen, que todo eso, y ya no estarán. Solo estarán aquellos que aman a Dios. Así que entonces terminamos con este punto. Debemos de estar preparados. Este tiempo presente es para que nos preparemos para encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Contemplamos esta vida a la luz de la eternidad, porque ese es nuestro destino, la eternidad con Dios. Así que ese tiempo que estamos, mientras no se manifiesta el reino en su plenitud, nosotros nos estamos preparando para encontrarnos con el Rey. Estamos limpiando nuestras vidas, estamos caminando en el reino, estamos creciendo en la fe, estamos madurando, estamos entregando cada vez más y más todo aquello que Dios nos ha dado. Bueno, le entregamos todo a nuestro ser al Señor. Lucas 12:35 dice: estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas. Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas. Así que, ¿cuál era el chiste de esta parábola? Que el Señor nos dice que el reino de Dios es como esa semilla que debe ser sembrada, que crece por sí misma, que tiene la vida en sí misma y que produce fruto por sí misma. Entonces nosotros con esa confianza podemos caminar con el Señor, ¿verdad? Teniendo todo este elemento de saber que hay un tiempo para sembrar, un tiempo para regar, un tiempo de que la semilla germine y habrá un tiempo de cosechar. Hay muchas cosas que nosotros podemos cosechar.
cuando tú le das una palabra a alguien, cuando tú aconsejas a alguien. Uno puede ver muchas cosas. Yo me he encontrado gente que después de años me la encuentra y me dice, es que esto que me enseñaste, esto que me aconsejaste, esto que me dijiste, ha hecho que nuestro matrimonio esté bien o que mi vida esté mejor, yo ahora estoy mucho mejor. Entonces es un gusto ver que hay un fruto de todas esas cosas. La semilla da su fruto. Así que pues eso nos anima a seguir adelante y a caminar en este reino de Dios, que es una cosa tremenda. Así que bueno, pues esto ha sido todo por esta ocasión, ¿verdad? Es un placer poder compartir con ustedes estas cosas. Aquí nos vamos a estar viendo en el estudio de Pepe Ávila para seguir compartiendo estas parábolas. Hasta la próxima.